Bueno, Amovens, bienvenidos a Málaga. Para ponernos una gafa de realidad virtual y ver cómo era Málaga en otra época. Aquí hemos venido al Teatro Cervantes de Málaga, que es uno de los edificios más emblemáticos de toda la ciudad. ¿Pero huele? Es que por la cámara no se puede oler. De una estrella a otra. Yo quiero dar las campanadas con Toñi Moreno, Canal Sur, ya. Es que un artista... Familia, si queréis venir aquí a Pedregaleón, venid al restaurante Ovidio Playas. Tenemos de todo. Calamares, calamaritos, india rosada, pulpa. Bueno, y el río, que lo vamos a cruzar ahora, está seco, pero es un río. ¡Al Cristo de los gitanos! ¡Nos vamos! Bueno, Amovens, bienvenidos a Málaga. Qué mejor que para empezar el día que enseñaros la cafetería más antigua de Málaga. O sea, vamos a enseñar 3 sitios, pero vamos a empezar comiendo algo, vamos a desayunar. Entonces estamos en la famosa cafetería Casa Aranda, que es por antonomasia la cafetería que nos representa a todos los malagueños. Churro con chocolate. Estamos hablando de que Casa Aranda tiene un siglo de historia casi, y aquí han comido churros pues de todo, o sea, periodistas, políticos también y la gente de Málaga. La verdad que es imposible venir aquí y no acordarme de mi abuela. Mi abuela hacía así con el platito, azúcar, abre el azucarillo, pon aquí el azúcar y ya me diréis vosotros de qué soy, de chocolate o de azúcar. Entonces haz así, mojas en el azúcar y para adentro. Ahora vosotros, Amovens, los vais a probar. Dame la cámara aquí, dame la cámara. ¡Al lío! Llevaba razón. ¿Os queréis venir a hacer un plan súper original conmigo? Venga, acompañadme. Vamos a estar recorriendo la ciudad de Málaga y nos vamos a parar en puntos determinados para ponernos una gafa de realidad virtual y ver cómo era Málaga en otra época. Oye, Nico, mira, he venido con los chicos de Amovens. Hola, ¿qué tal? Buenas. Vamos a explicarle un poquito cómo funciona nuestro tour. Vale, perfecto. Mira, os cuento, familia, con estas gafas de realidad virtual tienen una cada usuario. Lo que vamos a permitir va a ser ese viaje en el tiempo, ¿vale? Aquí tendrías tus auriculares, tus esponjitas y tus gafitas que se ponen tal que así. Ahora mismo estamos viendo la ciudad como era en el siglo XXI, bien. Pero en el momento en el que nos ponemos las gafas, viajamos al siglo I, el año en el que se inauguró nuestro teatro romano. Pues, señores, viajamos en el tiempo. ¡Wow! Te puedes girar 360, puedes mirar hacia arriba, hacia abajo y escucha el audio, que es una narración que te va contando toda la historia. ¡Salve, malacitanos! Escuchad con atención. Hoy es un día histórico. Cuidado con el de la derecha, que mira la máscara que tiene. No, sí, la verdad que muy guapo no es, ¿eh? Y mira los zapatos, ¿qué te parecen los zapatos? Son cuanto menos rudimentarios, ¿eh? Siempre nos vendieron que el teatro romano era totalmente blanco, es mentira. No, totalmente, muchísimo Eso color. es Hollywood, eso es Hollywood. Aquí hay color por todos lados. Qué guapo, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido? ¡Wow! Hostia, mira, justo tenemos ahí uno de nuestros tours. Nuestro guía Fernando, que está haciendo ahí la experiencia. Como veis, Malaca fue una ciudad romana. Aquí en Málaga tenemos un montón de historias y hemos visto uno de nuestros pasajes. Si queréis, continuamos ahora viendo más cositas. ¡Vámonos!
Hola chicos, ¿qué tal? Soy Susana y como veis, se has alquilado un coche en Amovens. Aquí tienen un montón de aparcamientos y bueno, una pregunta, ¿tenéis un poquito de hambre? Un poquito de hambre sí que hay, la verdad. Pues acompañadme que vamos a comer un pescadito buenísimo. Y antes de comer vamos a ver el maravilloso paseo marítimo de aquí de Echeverría de Vueling, que esta zona la verdad es que se ha invertido mucho en ella y se ha puesto en auge en Málaga, y la verdad es que tienes un paseo maravilloso que llega casi hasta Guadalmar, que tiene incluso al final una senda litoral para que hagas un poquito de deporte, aunque aquí hace deporte todo el mundo a todas horas, menos ahora que es la hora de comer. Y nada, esta playa, pues a diferencia si vas a una playa del Palo o de Pedregalejo, pues te vas a encontrar que no hay banquito de arena. No es la típica playa que te llegue el agua por aquí. O sea, en cuanto andes un metro, vas a estar cubierta entera de agua, pero seguramente te vas a comer también unos espetos espectaculares. Bueno, aquí tenemos un espeto como el activo de el nombre del espeto es este. Pero el espeto puede llevar sardina como tradición, como lo que es la tradición aquí en Málaga es la sardina, pero a partir de la sardina puedes coger todo, pescado que quieras. Lo bueno de todo eso que la experiencia del fuego, no del espeto, cualquiera puede hacer espetar, pero el fuego es la que hace más. Son 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos de un lado y 2 minutos del otro lado. Son 5 minutos o 4 minutos. Y cuando la candela está más baja ya tarda 1 minuto más, ya está tampoco. ¿Y cuánto crees que es tu máximo de espetos que has hecho en un día? Puedes llegar a 900 espetos. Listo, quizás llevas saco de sal. Un poco de sal. Familia, si queréis venir aquí a Pedregaleos, venid al restaurante Ovidio Playas. Tenemos de todo. Calamares, calamaritos, idea rosada, pulpo, adobo. Aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Me da alegría, baila. Baila, bailame, baila. Bailame, baila. Bailame, baila. Bailame. Ay, que tendrá Marbella. Bueno, pues ya hemos llegado, ya estamos en Chupitira. Así que vamos a sentarnos, ¿no? Hola, ¿una mesita para tres? Bueno, aquí lo típico que tienes que pedir, aparte de las gambitas como ya veis, son los boquerones al limón, las almejas picantes, las tostas, la latuna está espectacular. Y en realidad lo más bueno es que están un montón de idiomas y que estás viendo el plato tal cual es. Bueno, aquí tenéis una selección de lo que hemos pedido: tosta de atún, las gambitas, boquerones vitorianos, la tosta de boquerón en vinagre, una berenjena frita. Vamos a echarle un poquito de miel de caña y yo creo que a disfrutar se ha dicho, ¿no? ¡Qué rico! Vamos a comer. Bueno chicos, ahora ya que ya hemos visto el Teatro Romano, vamos a seguir con nuestra historia. Pero por cierto, todavía no os he dicho quiénes somos. Nosotros nos llamamos XR Experience. Somos, aparte de ser una empresa de tour, somos una productora de audiovisual con 3D. Así que todo el contenido que estáis viendo dentro de la gafa lo hemos hecho nosotros. Chicos, ahora que estamos aquí, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el siguiente viaje en el tiempo. Ya hemos dejado Roma, y después de Roma, ¿qué vino? Bueno, pues después de Roma vinieron los pueblos bárbaros. De eso no tengo ninguna escena, pero sí tengo de los siguientes que vinieron, que fueron los árabes. ¿Sabéis cómo los árabes se tuvieron que ir de aquí? Os lo cuento porque fue un gran asedio. Venid por aquí que vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a ponernos las gafas y vamos a viajar en el tiempo. Ya está. Bienvenida a 1487. Si te fijas, esa llave grande que estás viendo ahí a la izquierda, esas son las llaves de la ciudad. Y es que Málaga se tuvo que rendir, como estamos viendo, después de un gran asedio. Aquí tenemos todo el ejército de los Reyes Católicos. Fíjate las banderas. ¿Te suena esa bandera con el águila? Hoy en día nada más que la asociamos con una cosa, pero esa era la bandera oficial de los Reyes Católicos. Y luego a la izquierda tenemos los pobres árabes, los pobres andalusíes que han caído. Ah, por cierto, espérate, antes de irnos, vamos a preguntarle a los usuarios, a los clientes, qué tal les está pareciendo la experiencia, aprovechando que están por aquí. Hola chicas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo va la experiencia? Muy chula. Lo que llevamos súper bien. De momento, ¿cuál ha sido la escena que más os ha gustado?
Yo lo de los fenicios. ¿Los fenicios? Sí, y los ratos. Sí, los conejos. Los conejos, ¿verdad? Eran enormes. Oye, ¿y la de los Reyes Católicos la habéis visto ya? Todavía no. Pues no voy a hacer spoiler. No voy a hacer spoiler porque para mí es mi favorita, ¿vale? Bueno, chicas, os dejo que nosotros continuamos con esta historia. Venga, Hasta luego, adiós. Vosotros sois los de Amoven, ¿no? Venirse, que os voy a enseñar unos sitios maravillosos de Málaga. Vente para acá. Al grito de los gitanos. Vamos a empezar con una de las cosas que a mí me parecen más importantes tanto en España como en Andalucía, que es el tapeo, la cultura del tapeo. Es la hora de comer. Estoy, como se dice aquí, en Maya perdida. Entonces, si tú quieres conocer uno de los sitios más top y más referentes en cuanto a la gastronomía malagueña, este es el sitio. Se llama Casalola, está en plena Plaza Uncibay, uno de los sitios más turísticos y más comunes de la sociedad malagueña. Vente para acá que te lo enseño. Malaguita, tartar y chupadero. Gracias. Hamburguesita de perseverino por aquí. He hecho buena elección. Pues has hecho un combo bastante bueno, porque tienes el chupadedos, que es el buque insignia de los pinchos, ya que lo tenemos en todos los casalolas, que es este de aquí, que lleva quesito cheddar por encima. Tienes también un tartar de atún para tomar un poquito de pescado, así, un atún macerado y eso. Luego tienes el malaguita, que lleva foie, lleva una pipeta encima de moscatel. Y el cochinita pibil, que es de taco mexicano también, que lleva un poquito de cilantro, la cebollita encurtida. Y la verdad que tienes ahí un variadito perfecto. Luego, buque insignia de hamburguesa, que es la hamburguesa de presa también, con un poquito de rúcula y una salsa que lleva especial. Y las patatas bravas, una buena copita de moscatel y unas aceitunas chupaderos. ¿Qué más se puede pedir? Las mejores bravas que he comido en mi vida. Realmente. Ahora te voy a hilar una cosa. Hay una tapa que no he pedido, que una persona que yo quiero mucho siempre se pide, que es el serranito. ¿Por qué no me pido el serranito? Porque odio el pimiento. ¿Qué persona es la que siempre se lo pide? Vete para acá, que voy a tener aquí. Venga usted para acá, caballero. Bueno, esto es Málaga, de repente encontrarnos aquí en el centro. Es que Málaga y el Festival de Cine hace que todo el mundo se encuentre. Yo me he parado por la calle con 54 personas. Yo intento llegar a un sitio en media hora y llego en una. ¿Por qué te pones a hablar con la gente? Oye, que yo tengo mucha hambre, con tu permiso, ¿eh? Las bravas. Es que la brava de Casalola. Bueno, ¿y tú? ¿Qué me estoy bebiendo, mi gente? Porque tú te preguntarás, ¿esto es té, que no vamos a decir la marca? No, esto se llama moscatel, mi gente. ¿Esto qué es? Es un vino dulce, muy típico de aquí de Málaga. Está buenísimo. Esto entra solo. Escúchame, tú con el calorcito, en cuanto venga el verano, la feria, lo que sea, con el calorcito tú te bebes esto para refrescarte. Tú entras solo, tú acabas. Si bebes, no conduzcas. Eso es de primero de carnet. Quien lo tiene lo sabe. Madre mía, estoy más llena. Qué bueno. Ya hemos terminado, nos hemos comido todos los platos, no hemos dejado ni una sola miga. Y yo aquí te despido porque voy a seguir con esta gente. Que vaya bien el festival. Yo también, chao. Es súper típico, además coincidiendo con el Festival de Cine, encontrarte por la calle, pues yo que sé, artistas, famosos, periodistas, alfombras rojas. Y oye, hablando de alfombra roja, te voy a enseñar dónde está la sede ahora mismo del Festival de Málaga. Bienvenidos a Málaga. No sé
encontramos subiendo, ascendiendo por una cuesta que nos lleva directas al Teatro Cervantes de Málaga. Este sitio es el mayor referente del Festival de Cine de todo Málaga. Se queda esperando. Increíble. Aquí hemos venido al Teatro Cervantes de Málaga, que es uno de los edificios más emblemáticos de toda la ciudad y el teatro más importante. Este teatro, ¿qué te puedo decir? Fue construido en 1870 y aquí, aparte de teatro, se celebran un montón de cosas. Por ejemplo, ahora mismo estás viendo, el Festival de Cine está lleno de alfombras rojas, vienen un montón de actores, aquí es donde se producen, se celebran las presentaciones principales de las películas. Que por cierto, había una persona que estaba diciendo que a los teatros ya no iba nadie, ¿no? Me suena... Ah, el Timothy. Yo creo que lo tienes que ver mejor porque esto está pelado. Claro, tú te preguntarás, ¿este sitio por qué tiene tu corazón? Porque este sitio tiene mi corazón, completamente. Pues básicamente a mí me trae muy buenos recuerdos mirar el Teatro Cervantes y volver aquí, porque fue donde yo hice mi primer musical, el primer musical así como grande, que fue producido por ESAIM y por José María del Castillo, que fue el director que no solamente le admiro enormemente, sino que es que le adoro. Y nada, se llamaba Y Julieta, el musical, yo interpretaba a Anne Hathaway y fue muy bonito, fue un viajazo. Y me encantó. La verdad que siempre que vengo aquí tengo recuerdos súper bonitos. ¿Por qué no lo dejas ya, Anne? Tiene que ser así. No hay nada más que pena. Esto es una tragedia. No quiero ser más amor. Tiene que ser así. Yo quiero que sea así. Así que nada, familia, espero que os haya gustado. Yo os dejo aquí porque me voy ahora mismo a la gala del Festival de Cine. Así que nada, encantada y un beso súper grande. Adiós. Joven haciendo poesía, llega a ti, alquila el coche en Andalucía. Oiga ya mi hermano que rapeando rompe el ranking y la mejor en el marketing. Oye mi hermano que rapeando con pasión. Oiga ya mi hermano a joven que está en cada rincón. Sigo improvisando, flow la lasaña, esto no engaña. Llégate a joven que estamos ubicados en toda España. Oye mi hermano. Bueno, os hemos enseñado ya sitios conocidos, pero yo os quería enseñar un sitio que yo creo que poca gente sabe. Estamos en el pasaje Heredia, y es que este pasaje fue famoso en su momento. Vamos a trasladarnos a la serie esta que está muy de moda, los Bridgerton, y vamos a irnos a la familia Bridgerton en ese momento de Málaga, que eran Heredia, era la familia Larios también, y aquí en esta galería era como en Italia está la Galería Vittorio Emanuele, por ejemplo en Milán, o en Nápoles está Galería Umberto. Pues esta es de las primeras galerías en Europa y tenía pues el aspecto de Londres, de París, y solo venía la gente pues con nivelillo, por eso digo los Bridgerton. Bueno, y en pleno Festival de Cine de Málaga necesitamos cambiar de outfit, así que por eso hemos venido a Félix Ramiro, que es de los diseñadores más importantes en alta costura para hombres y tiene aquí sede en Málaga. Así que, bueno, venga. Ahora sí. Hoy Félix Ramiro no ha podido estar porque está presentando una colección en Madrid, pero os quería enseñar este lugar porque es increíble. Aquí es donde recibe normalmente a los clientes. Quería decir que Félix Ramiro no es solo un diseñador, sino aparte es que es súper comprometido con la marca. O sea, está viajando todo el rato porque estamos hablando que Félix Ramiro está en todo el mundo y bueno, mirad qué tienda.
ella a otra. Es que un artista, ¿este es por cine? ¿Saldré en el cine o no? Tiene un Goya. Hombre, claro. Qué artista. Si es que en la calle está el arte. ¿Eres de aquí de Málaga? Guapo, sí, de aquí de Málaga. ¿Cómo te llamas? Araceli. Araceli. ¿Qué? No puede ser de otra manera. Aquí el que viene se queda. Araceli, ¿tú puedes darle un saludo para el equipo de Amovens? ¿Amovens? Un saludo para Amovens. ¿Sí? Un saludo para Amove. Amovens. Amove. Amovens. Amoves. Es que no me sale a mí. Bueno, y aquí estamos en Málaga con Araceli, porque el arte es que aquí está en la calle. Un saludo para Move. Bueno, no será muy... Bueno chicos, ragazzi, ya estamos vestidos de Félix Ramiro, ya estamos preparados para la ocasión, alfombra roja, Festival de Cine de Málaga. Y claro, después del diseñador que viste a los actores más importantes de los Goya, tenemos que venir a una de las calles más señoriales, no de Málaga, cuidado, sino de toda España, calle Larios. 27 de agosto de 1891, verano, en Málaga, mucha calor. Entonces, imagínate cómo fue la inauguración de esa calle que ya tiene más de 100 años de historia y que se ha convertido pues en una de las calles más importantes de España. Bueno, Miguel Ángel, bueno, es que esto en Málaga pasa mucho, te cuento aquí con Miguel Ángel Silvestre y ya estábamos viendo dónde ir a comer esta noche. Miguel Ángel, nos vemos después. Ahora os la vamos a enseñar lo que era la Casa de los Larios. Que diréis, oye, no todos los días se inaugura una calle, a todo el mundo le gustaría decir, voy a inaugurar una calle con mi nombre. Pues te puedes creer que en ese momento ninguno de la familia Larios estuvo en la inauguración. ¿Por qué? Porque hubo una rebelión en ese momento del pueblo contra la nobleza y tuvieron que escapar por la casa e irse, porque claro, imagínate, los querían destrozar a la familia Larios. Bueno chicos, y estamos aquí con la estatua de don Manuel Domingo Larios, que es quien promovió la obra y la calle que os hemos enseñado. Tenéis que venir a Málaga, tenéis que venir a ver calle Larios, pasaje Heredia y bueno, un montón de sitios más, pero hoy os hemos enseñado estos 3 sitios. Bueno, y deciros que yo no soy de los Bridgerton, no tengo 100 años de historia, así que os dejo que me voy con mi coche de Amovens, que me tengo que ir de viaje. Disfrutad de Málaga. Bueno familia, ahora ya que hemos terminado el tour y hemos terminado esta experiencia tan bonita por Málaga, hemos cogido nuestro coche de Amovens y vamos a ir hacia un punto de la ciudad que realmente podemos ir andando también, pero ya que tenemos este coche que es una maravilla, vamos a ir en coche, porque si no era una subida que yo creo que vamos a llegar sudando. Bueno chicos, pues ya estamos por aquí. Hemos dejado nuestro coche bien situado, aparcado para que no nos multe nadie. Y si venimos por aquí enfrente, voy a enseñaros una zona muy bonita, que es donde está la zona del mirador, para que podamos disfrutar de esta panorámica de Málaga. Y os voy a contar también un poquito, unas curiosidades sobre la historia de nuestro Gibralfaro. Si os fijáis ahí que hay un barco bastante grande, ahora Málaga es el tercer puerto más importante de España en cuanto a cruceros, ¿vale? Tenemos hoy en día, hoy hay uno, pero normalmente hay 4, 5, 6, o sea, cada vez que pasamos por el centro de Málaga yo creo que está a reventar. Estamos en una situación privilegiada, aquí encima de la ciudad, por así decirlo, que de hecho esto guarda una historia muy curiosa, sobre todo con los árabes, porque os voy a explicar cuál fue el origen de Gibralfaro, de esta fortaleza que tenemos a nuestra derecha. Vemos toda la bahía de Málaga, desde La Araña, ahí tenemos esa especie de edificio gigante, que es la antigua fábrica de cemento, que está en funcionamiento todavía. Y luego esos pequeños espigones que tiene Málaga, nuestra placita de toros, que es preciosa. Y luego toda la alameda principal, todo eso es la zona centro de Málaga. Esto es bonito, pero yo ahora quiero que vayamos un poquito más para allá para explicaros también la historia de esta fortaleza, porque esto es el mirador de Gibralfaro, pero os voy a contar la historia de Gibralfaro. Vamos para allá. Este castillo de Gibralfaro pues, fue construido en el siglo XIV por Yusuf I, este era de Granada realmente, pero tenía una misión. A este hombre le habían enseñado sobre todo que ya existía la artillería,
Claro, tenemos esa fortaleza debajo en la ciudad, que es la fortaleza de la Alcazaba, ¿vale? Alcazaba viene de una palabra árabe que significa el kasbar, literalmente es fortaleza, o sea, es muro dentro de murallas. Bien, ¿qué pasa? Que en el momento en el que le enseñan a este hombre, a Yusuf I, que existe la artillería, él tenía protegida su ciudad, pero esta montaña estaba libre. Claro, si alguien hubiera instalado aquí un cañón, directamente si van a conquistar Málaga, se acaban con la fortaleza. ¿Qué hizo este hombre? Pues unió lo que viene siendo esta fortaleza de aquí, que es el Castillo de Giralfaro, a través de una muralla que es zigzagueante, que se llama la Coracha, y aquí arriba construyó una defensa a su vez de nuestra defensa. Esto además fue clave durante el asedio de los Reyes Católicos, que se pensaban que en un día iban a conquistar la ciudad de Málaga, y estuvieron 3 meses y 11 días para ello. Y fue sobre todo gracias a esta estratagema militar, porque los árabes en eso eran buenísimos. Desde aquí podemos contemplar también nuestra Manquita, la Catedral de Málaga. Es el mayor símbolo del catolicismo que tenemos aquí en la ciudad, y vemos que está en obras, sí, y que la torre de la izquierda todavía no la tiene, y es que esa Manquita, esa catedral de Málaga, desde el siglo XVIII se paró de construir y se está terminando ahora, ¿vale? Dicen que dimos un dinero que teníamos destinado para la terminación de la catedral y lo llevaron para América, para la Guerra de la Independencia, y nos quedamos sin nuestra torre sur, porque esa catedral que tiene la torre de la derecha tendría una torre igual a la izquierda, y por eso le llaman la Manquita, porque le falta una mano. Aunque a mí más bien me gusta llamarla la Sinfonía Inacabada, porque no solamente le faltaba la mano, sino que también le faltaba el techo, le faltaban los cubillos, le faltaba la sacristía mayor y le faltaban muchas cosas que no lo sabe cualquier malagueño. Después de la chapa que os he dado, ya viene siendo hora de ir a comer algo. Os voy a llevar a uno de los mejores sitios de Málaga. Es uno de los pocos sitios en Málaga donde puedes estar comiendo literalmente dentro del mar. Vamos a ver dónde es. Hemos aparcado literalmente en la puerta. Hoy yo creo que nos están diciendo que tenemos que aprovechar esta comidita sí o sí, ¿eh? Bueno, aprovechamos que está justo en verde y cruzamos. Vamos a entrar a un sitio con bastante solera de Málaga, los Baños del Carmen. Pone Parque Balneario, actualmente es un restaurante. Pero la historia es curiosa porque cuando esto se crea, estos baños se crean, son los primeros baños de toda Málaga donde las mujeres y los hombres se pueden bañar juntos. Antiguamente había zonas de espacio donde el hombre tenía que ir por un sitio, la mujer por otro, y aquí se podían bañar juntos. Aquí luego había también una pista deportiva, había una zona también de baños de verdad. Actualmente lo que queda es solamente el restaurante, pero si venís por aquí es un sitio bastante pintoresco, es bastante chulo, y sobre todo lo que yo os decía es que directamente estamos comiendo con el mar. Hoy, gracias a Dios, no hay mucha marea, porque si no, ¿qué ocurre? Que aquellas mesas de allí de la derecha, directamente las olas nos golpean. Y si buscáis algo de información y demás, en los Baños del Carmen, a veces se ha metido el mar directamente dentro del restaurante. Sí. Ahora están haciendo una terracita arriba, rollo para el verano, preparando para cócteles y tal, porque aparte de ser un sitio de buenas comidas y demás, también es un sitio para aprovechar, mira lo que tenemos aquí. Es un sitio para aprovechar la naturaleza y esta tierra de sol, ¿no? Esta Costa del Sol malagueña. No, señores, esta es cosita autóctona de Málaga. No puedes venir a Málaga y no comerte un espeto de sardina. Es verdad que ahora no es el mes, ¿no? Porque las sardinas se suelen comer en los meses que no tienen R, ¿no? Lo que viene siendo mayo, junio, julio y agosto. Y a partir de septiembre, cuando empieza ya el otoño, ya no se comen sardinas y se vuelven a comer en mayo. Pero es verdad que ahora, con todo el turismo que tenemos y demás, ya la gente los come. Lo que pasa es que si os fijáis, estas sardinitas son más chiquitillas. Ahora ya en verano, luego cuando las comemos, son más grandes. Esto con un toquecito de limón y hecho a la brasa, esto es una maravilla. Bueno, señores, vamos al lío, ¿no? Y esto se come así, ¿eh? Nada de cubierto, esto con las manos. Mitad para uno y mitad para el otro. Buenísimo. Pues si te cae, pues no pasa nada, para la boca. Probablemente aquí tenemos los dos platos fríos que son símbolos de Málaga. Esto es la porra antequerana, es bastante parecida al salmorejo. A veces también le echan taquitos de jamón, que está muy bueno.
Y esto de aquí es súper peculiar. Esto es una especie, le llaman a veces el gazpacho blanco, pero no es un gazpacho blanco, sino es un ajo blanco. Esto es una crema fría. Esto viene con almendras machacadas, tiene un toque de vinagre también, tiene mucho aceite de oliva y luego siempre le ponen algún toquecito de fruta, en este caso le han hecho a manzana. Se puede acompañar también de uva, la verdad que esto es una maravilla, tío, sobre todo con este clima, es que te entran ganas de estos platitos fríos, tío. Bueno, con vuestro permiso. Está buenísimo, tú. Bueno, Movens, ya que tenemos la barriguita llena y el corazón contento, nada, ha sido un placer estar con vosotros y haber podido descubrir estos sitios de Málaga, y os dejo con la siguiente persona. Un placer. Bueno, y ahora vamos a dejar el coche en casa porque nos vamos al centro a tomarnos unos vinitos. ¡Nos vamos! Se siente como la de la Jessie King. ¿Esto qué es? ¿Una onda? Bueno, nos vamos a dejar el coche en la casa, porque si bebes no conduzca. Eso es de primero de carnet. Quien lo tiene lo sabe. La verdad es que es súper cómodo, porque con Amovens te olvidas de tenerte que ir en coche a ningún sitio. Y te lo digo yo, que antes hacía la locura de irme a Asturias en coche, ahora no. Coges el avión, te plantas en Asturias, alquilas tu coche, para aquí igual. Coges tu avión, te plantas en Málaga, coges tu coche y ves mucho más sitios que si tuvieras que depender de autobuses y de metro. O sea, te puedes ir al Palo, puedes irte de una punta atrás de Málaga. Es verdad que en el centro pues vas a tener que aparcar en el parking. Pero bueno, chicas, la magia de la vida. Pues la verdad que está muy bien, porque a lo mejor solo te interesa alquilarlo por hora porque te quieres ir a un pueblo y se lo tienes que aprender a poner para quitar la lluvia. Gracias, que tenga aquí un ayudante, no lo veis. Además, lo bueno que tiene Amovens es que puedes alquilar el coche tanto por horas como por días. Como nosotros vamos para el centro, vamos a tirar por aquí, que estaríamos entrando como por la parte lateral de la Alameda. Quedamos en el centro de Málaga a este lado, y aquí toda la parte de mar de puerto. Bueno, y el río, que lo vamos a cruzar ahora, está seco, pero es un río. Hola, mi tía famosa. Yo quiero dar las campanadas con Toñi Moreno en Canal Sur este año. Que me diga que soy maravillosa. Es el sueño de cualquier andaluz. Saltar contra cualquier persona que esté cometiendo el mal para que aparezca Toñi Moreno con un ramo de margarita. Vamos a dar el paseíto para el vinito, pero te voy a enseñar algo súper típico, que es la tienda del Paco José, que es una tienda de chuche de patatas fritas, que es preciosa. Y aparte me hace mucha gracia porque el día de Reyes, en la cabalgata, ellos se ponen desde el balcón y tiran paquetes de patatas, chuchi. Es como que empezaste a hacerlo como de broma y ya la gente espera el día de Reyes, o sea, el día de la cabalgata, venir y ponerse abajo para coger calamero, las patatas y todo. Esto es súper típico en Málaga, es de los locales más emblemáticos que hay y se llama la Casa del Guardia, ¿vale? Lo típico es tomarte un vinito dulce o un pajarete, y también tienen siempre como algo de marisquito, así que acompáñame. ¿Lo huele? Es que por la cámara no se puede oler, pero está lleno, ¿eh? O sea, que no te miento que es tipiquísimo. Esto es un pajarete, que es un vino dulce muy típico de pedir en la Casa del Guardia. También tiene vermú y muchos más tipos de vinos, de uva moscatel, de lo que tú quieras, pero sin duda yo creo que el que tiene nombre de referencia es el pajarete. Muchas gracias. A ti. Llueve y las aceras están mojadas. Amovens, nos vemos pronto.